escuchando el último discurso del primer ministro israelí, él envió un mensaje claro, sin ningún tipo de él no habla medias tintas. Netanyahu sencillamente dice las cosas como son. Nosotros no estamos así aquí para hacer negociaciones con nadie. Sabemos quiénes somos, sabemos para dónde vamos. Si alguien quiere medir fuerza con nosotros, que lo haga. Pero ¿cómo van a medir fuerza con Israel si ellos no tienen ni una idea mínima de qué es lo que tiene Israel? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? No lo saben. Ellos quisieran saberlo, pero no lo saben. Quizá muchos de nosotros acá que nos ufanamos en Occidente de tantas cosas, ¿verdad?, que vemos a través de la nación norteamericana, creemos que el mejor servicio secreto del mundo lo tiene Israel. ¿Cómo lo hacen? Todo el mundo le gustaría saber cómo pueden hacer eso, pero ellos tienen el mejor secreto del mundo. Y ellos, a pesar de toda la supercarretera de comunicaciones, donde ustedes, por ejemplo, yo sé que no tengo privacidad, porque tengo un teléfono inteligente, tengo esta bendita computadora que cargo, y donde quiera que voy, yo sé que no tengo privacidad. Todo el mundo sabe dónde me llamo, dónde estoy, al restaurante que fui, qué fue lo que comí. O sea, así de sencillo. Aunque usted no esté en una red social, usted no tiene privacidad. Entonces esa es la verdad. Sin embargo, en el caso de Israel, a pesar de todo lo que ha sido el avance científico, tecnológico, las otras naciones, en cierto sentido, se sienten intimidadas porque Israel es una de las naciones del mundo de más estricta secretividad. Y hay gente que supone y habla, ¿no? Pero más bien lo que hacen es especular, ¿verdad?, de qué puede ser capaz Israel. Pero esa es una realidad que tenemos de frente en Israel, que nos aproximamos a ver el cumplimiento de la semana que está por cumplirse. Después de la muerte del Mesías, que se cierran las 69 primeras semanas de la profecía de Daniel, se abre un paréntesis profético que llaman los escatólogos. Paréntesis profético quiere decir que Dios deja de tratar con Israel directamente, y a partir de ese momento comienza a tratar con el pueblo gentil, con nosotros, los que no somos descendencia directa de Abraham. Entonces, lo que ocurre durante ese periodo profético, todo tiene que ver con el plan salvífico de Dios para darle lugar a las demás naciones, a los demás pueblos de la tierra, linajes, naciones de distintos idiomas y distintas culturas,
que puedan venir al conocimiento de la salvación en Dios a través de el sacrificio expiatorio de Cristo y la proclamación de la buena nueva del Evangelio, que es el Evangelio de la salvación. Durante este tiempo, Dios no ha estado bregando directamente con Israel. El trato no ha sido con Israel. Dios ha estado bregando directamente con las otras naciones de la tierra, que no son Israel, para que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero decirles que cuando yo leo el Nuevo Testamento me doy cuenta que el deseo de Dios es que todos se salven. Lo que pasa es que Dios no impone la salvación, no la impone. Dios no va por encima de tu voluntad. Si tú no quieres servir a Dios, si tú no quieres ser fiel a Dios, si a ti no te importa Dios, Dios no te va a empujar. Dios no te va a imponer nada. Así es que Dios va a seguir haciendo que el sol salga para justos y injustos, y que llueva para buenos y para malos. Dios va a seguir haciendo eso hasta que llegue el día de pasar factura. Cuando llegue el día de pasar factura, entonces nos encontramos con esta palabra sentenciosamente de la Escritura, porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Es que hay un día de factura. Lo que estoy diciendo es que Dios trata, y esto es lo que llaman los dispensacionalistas la dispensación de la gracia. Pero la gente cree que la dispensación de la gracia es ama a Dios y hace lo que quieras. Después que tú ames a Dios, olvídate. Dale rienda suelta a todo el placer y toda ambición que tú tengas, y darte todo el gusto que tú quieras. Que Dios, lo que Dios quiere es que tú lo ames. Que tú digas, como dicen acá algunos boricuas, papito Dios, sabes que yo te amo. Yo tengo una pregunta, porque, perdone que interrumpa la Sí. charla, pero es que tiene que ver con eso. Aquí se vale. Y es una preocupación a la misma vez que como nosotros como pastores tenemos que tener ese tipo de preocupación, ¿verdad? Y es que he estado escuchando en muchos foros por ahí como el premio de consolación hacia los cristianos que no, o que estén presentes después del arrebatamiento de la iglesia, que si se dejan cortar la cabeza en aquella época, pues van a ser salvos también. Y eso me preocupa y no entiendo muy bien ese aspecto. Bueno, O sea, ese es como decir, como el tío Nobel, casi ganador, pues córtate la cabeza y eres salvo. bueno. Y eso es lo que esa es una preocupación que tengo, porque lo he oído en muchos foros. Pero mire, todas esas cosas que usted iba a decir en ese sentido, de oportunidades, ¿verdad? Posteriores, de último minuto, de último instante, aquellos que quisieron no guardar fidelidad y no ser constante y perseverante al fin para ser salvo. Pues todas esas son nada más que suposiciones. Yo siempre hago una pregunta a los que están poniendo la cabeza sobre esa almohada para coger su. Yo le pregunto, oye,
¿cómo tú concibes la idea de transmitirle un tipo de mensaje así a la gente? De que cuando llega el momento, pues se dejan cortar la cabeza y se salvan. Si la gente que dice que aman a Dios y el Señor, tú sabes, yo te amo con todo el corazón, que tú eres la razón de mi vida, pero a la hora del culto sacan la cabeza por la ventana y si está demasiado nublado lo que viene un aguacero. ¿Eh? Va a llover, no voy. O sea, se le hace, ¿verdad? Fácil hacer un pretexto, la lluvia o lo que sea, ¿no? Eso es simplemente un ejemplo. Lo que estoy tratando de quizás dramatizar es que como una persona que no tiene la voluntad para tomar su cruz cada día y seguir al Señor, dice que cuando digan que van a cortar la cabeza, es decir que se va a cortar. Por favor. Eso hay que verlo para creerlo. Pero eso no es así. Ahora, yo quiero sí decirle que hay creyentes en Dios de verdad, seguidores de Cristo Jesús en verdad, que hoy, en pleno siglo XXI, se dejan meter un tiro, se dejan cortar la cabeza. Hay centenares de cristianos que mueren masacrados en Nigeria. Todos los años. Hay centenares de cristianos que son quemados vivos, los encierran, le dieran combustible al lugar y los queman vivos. Y están dispuestos a morir por Cristo. Yo no dudo que haya algunos creyentes que sean degollados por amor a Cristo, porque luego se van a sentir, ¿entiendes? Cuando ellos vean que no fueron recogidos por el Señor cuando Él arrebató la iglesia, cuando ellos se vean que son parte de los dejados, porque dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. O sea, Jesús habló de eso, eso no es que yo me lo estoy inventando, Jesús habló de eso. Las 10 vírgenes, todas eran vírgenes, todas les importaba el esposo, todas querían entrar a la boda. Las 10, y las 10 cabecearon, y las 10 se durmieron. La despierta, la voz de alerta, aquí viene el esposo, salite a recibir. Y cuando se despiertan, las 5 prudentes, sus lámparas estaban encendidas, sus llamas estaban vivas y tenían combustible suficiente. Pero las 5 insensatas, sus lámparas se estaban apagando y no tenían aceite en la vasija. Y le dicen a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. No te podemos dar aceite, porque entonces ni vamos a tener suficiente nosotros ni ustedes, y nosotros nos preparamos para esperar al esposo y entrar a la boda y no vamos a darle nuestro aceite.
¡Qué egoísta! ¿Qué clase de cristiano? ¿Qué será? Que siempre es así. O sea, hay gente que vive recortado de la idea, y yo lo he escuchado, dice, si cuando el Señor venga, yo me agarro de mi mamá. Yo me agarro de mi abuela. Yo me agarro del tío mío que es bien consagrado. No entramos con el Señor así. La salvación es muy individual, es muy personal. Entonces, ¿qué es lo que se desprende de la enseñanza de la insensata y la prudente? Las mujeres insensatas son insensatas porque le falta prudencia, le falta prudencia. Por eso no entramos. Ellas salieron a buscar la última hora, como hacen mucho, última hora, entonces van corriendo a buscarlo, pero no, cuando regresaron la puerta ya estaba cerrada. Lo que nos enseña es que es una responsabilidad personal. Así que eso de que alguien se puede dejar cortar la cabeza, de degollar, puede ser que sí, pero eso no va a ser realmente lo que el Señor espera. Que hay salvación durante el periodo de los 7 años de la gran tribulación. Sí. Hay gente que se va a salvar, pero creo que son muy contados los que se van a salvar. Son escogidos, ¿no? Son muy contados los que se van a salvar. No creo que sean, ¿verdad?, cantidades. Imagínense ahora con todas las facilidades que la gente tiene para servir al Señor y entregarse a Cristo. Usted ve la indiferencia y usted ve que la gente yo no voy a meter a eso, yo nací para ser monje, estar metido en una iglesia. Entonces creo que sí va a haber salvación. Hay que leer un poquito previamente el libro de Apocalipsis para entender que durante ese tiempo la iglesia se va, pero no comparto el criterio de algunos que dicen que cuando la iglesia se va, el Espíritu Santo se va. El Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo se retira. El Espíritu Santo sigue aquí haciendo su misión. Todavía no habrá ocurrido lo que Dios tiene que hacer con Israel. Y vamos a eso. El ángel Gabriel amonesta al lector y le dice: saber pues y entender. Hay que saber y entender. ¿Qué es lo que debemos entender? ¿Cómo se divide el tiempo y cuánto tienen lugar las divisiones establecidas? El primer periodo de tiempo hay un punto de partida en el reloj de los 490 años. La primera oración de Daniel era para que Jerusalén fuera restaurada. Eso fue lo primero que él pidió. Él quería ver la ciudad restaurada. Hay que recordar que Jerusalén y el templo fueron destruidos por los babilónicos en el 586 a.C. y que Jerusalén se quedó desprotegida, sin muralla, y se convirtió en una simple sombra de lo que había sido como ciudad. La oración de Daniel era para que se restaurara la ciudad y el templo, de acuerdo con las palabras de Jeremías. Así que Gabriel vino a contestar su oración, que hacía referencia a su pueblo y a Jerusalén, y primero le dijo a Daniel que en un periodo de 490 años se establecería sobre su pueblo y sobre su ciudad. Y entonces le dijo cuándo empezaría este periodo. Y tal como podemos leer, desde la salida de la orden
para restaurar y edificar a Jerusalén, comienzan a contar los 490 años. La orden de reconstruir a Jerusalén determina el punto de partida del reloj profético. Más adelante, del versículo, Gabriel da más detalles sobre la orden de restaurar la ciudad de Jerusalén. La orden está caracterizada, según Gabriel, por tres cosas: la plaza, el muro y tiempos peligrosos. Menciona plaza, muro y tiempos peligrosos. En que se volverá a edificar, dice, la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estos calificadores son importantes porque separan otras dos órdenes que conciernen a la reconstrucción del templo, pero no la reconstrucción de la ciudad. Así es que la línea del tiempo de Daniel resulta interesante. Año 444 a.C. se da la orden de construir la plaza y el muro de Jerusalén. 7 semanas o 49 años, la ciudad se reconstruye en tiempo angustioso, Daniel 9:25, durante el liderazgo de Nehemías. Entonces, luego tenemos lo que va a ocurrir con la muerte del Mesías, que ocurre en el año 33 después de Cristo. A partir de la muerte de Jesús se abre un paréntesis de tiempo entre la muerte del Mesías y la restauración del templo. O sea, reconstruye la ciudad, los muros, pero el templo, la construcción del templo se queda pendiente. Así es que al reconstruir la ciudad y el muro, se cumple la petición que que Daniel le había hecho a Dios, y de la cual pues Gabriel le trajo la profecía de lo que iba a suceder al respecto, lo cual, como ya señalé, ocurrió con Nehemías. Luego el paréntesis de tiempo se abre a partir de la muerte de Cristo, que es la semana número 69. Esa última semana, de las primeras 69 semanas, tiene todo lo que concierne al sacrificio de Cristo, su muerte, sepultura, resurrección y ascensión al cielo. Así es que la venida del Mesías va a ocurrir luego, antes de la venida del Mesías Rey, va a ocurrir un periodo de 7 años de paz para reconstruir el templo. Un pacto de 7 años de paz para reconstruir el templo. Eso va a ocurrir en la última semana. La venida del Mesías ocurrirá al final de la semana 70 de Daniel. ¿Por qué? Porque antes de terminar ese periodo de los 7 años que corresponden a la semana número 70 de la profecía de Daniel, después de Israel hacer un pacto con el anticristo, que estará gobernando la tierra durante la gran tribulación, entonces a los 3 años y medio va a romper el pacto, va a hacer que el pacto se rompa, y al romperse el pacto, entonces se va a desatar, ¿verdad?, la persecución para destruir a Israel como tal. Al romperse el pacto de los 7 años de paz, la adoración en el templo se detiene después de 3 años y medio. O sea, el templo se reconstruye, ellos están orando, y una vez que se rompe el pacto, entonces se detiene, porque ahora el blanco es la destrucción final de Israel.
Porque ya ahora el anticristo gobierna sobre todas las naciones de la tierra. Hay una serie de cosas que van a suceder previo a lo que he dicho, el cumplimiento, o sea, lo primero el pacto de 7 años de Israel con el anticristo, luego el rompimiento del pacto, la edificación del templo. Por supuesto se va a terminar la construcción del templo en ese tiempo, y va a volver el templo a practicarse todos los ritos del culto judío, vuelven a practicarse. ¿Para qué suceda? Para que suceda, no va a suceder antes de que el anticristo se manifieste. Antes el anticristo tiene que manifestarse. El príncipe de que habla la profecía de Daniel, y que también habla la profecía en el Nuevo Testamento, que ha de venir, es el anticristo, que debe manifestarse, debe estar por algún lado por ahí, ¿no? Porque no creo que estemos tan lejos de ese momento. Ahora, antes de que se manifieste, la iglesia tiene que ser levantada. Hay algunos que han dicho que la iglesia pasa por los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Hay otros que dicen que la iglesia pasa por los 7 años de la gran tribulación. Sí. Y lo predican y lo enseñan. No se necesita ser tan docto ni tan experto. Sencillamente lo que necesita es venir a la Biblia y leer consecuentemente lo que es el mensaje de Jesús y la enseñanza apostólica acerca de lo que concierne al levantamiento de la iglesia, más lo que tenemos claro en el libro de Apocalipsis. O sea, a partir del primer capítulo de Apocalipsis hasta el capítulo 3 se menciona la iglesia. Las imágenes proféticas que se relacionan con la iglesia son los 24 ancianos. La iglesia es preparada y amonestada en los capítulos 2 y 3 del libro de Revelación, y termina el mensaje de amonestación a la iglesia con el mensaje a el ángel de la iglesia en la Odisea, que es la iglesia popular, que es la iglesia donde cabe todo el mundo. Ante el diablo puede ser miembro ahí. O sea, esa es la iglesia de la puerta ancha, el camino ancho. Esa es la puerta, ese tipo de iglesia. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que esa iglesia, el Señor le dice, ustedes ni son fríos ni son calientes, son término medio, tibio, neutro. Ustedes ni fu ni fa. Entonces dice que los vomita de su boca. Así cierra el capítulo 3 del libro de Revelación. Pero contra el capítulo 4, lo que dice el capítulo 4 de Apocalipsis es interesante verlo y tomar nota de ello. Después de esto dice, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, voz como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Inmediatamente sube acá. ¿Qué indica eso? Que lo saca del escenario de juicio, lo saca del escenario
donde viene todo lo que va a seguir arreglo. Entonces, esto que está sucediendo aquí en el capítulo 4 es consistente con el mensaje que Dios le da a la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3 de Apocalipsis, el verso 10 y el verso 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Ahora, eso es consistente con la promesa de Jesús. Cuando usted va a Juan 14, Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fueres a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando usted va al mensaje profético de Jesús, hay contenido del mensaje profético de Jesús que se refiere estrictamente a Israel, pero hay mensaje profético de Jesús que se refiere a los seguidores de él, a sus discípulos, a los que le sirven a él y que no son judíos. Y él dice, refiriéndose a ese grupo, ¿entiende? Les amonesta. Lleva al capítulo 24 de Lucas, 23, perdón, de Lucas. No, el 21 de Lucas. Lleva al capítulo 21 de Lucas, el verso 42 de ese capítulo. Mira el capítulo 21, perdón. 21. Verso 34.